Vamos al libro de Efesios, amada iglesia, al capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. El libro de Efesios lo hemos venido estudiando y estamos hablando sobre el desarrollo de la vida cristiana. Hemos hablado básicamente que la vida cristiana o la vida que nosotros debemos vivir no es una vida que nosotros vivimos, sino una vida que Cristo vive en nosotros. Y una vida que Dios nos otorgó desde antes de la fundación del mundo. La salvación es un regalo de Dios, es lo que nos muestra Efesios. La salvación es un regalo de Dios. Ningún hombre la merece, ningún hombre la puede encontrar y ningún hombre la puede comprar. Dios la da solamente por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Ir al cielo o venir a este lugar a congregarse? ¿Qué es más fácil? Ir al cielo es mucho más fácil. ¿Aquí le toca a usted tener plata en el bolsillo o caminar? Ir al cielo solamente necesita creer en Cristo Jesús como Salvador y en lo que Él hizo por usted. Es lo único. Pero recuerde que el creer es como el pacto matrimonial. Lamentablemente la mayoría de seres humanos no entienden lo que es un pacto matrimonial. En el pacto matrimonial el uno y el otro renuncian a todo para estar ellos dos hasta que la muerte los separe. El hombre renuncia a todas las mujeres y la mujer renuncia a todos los hombres para vivir con ese hombre y con esa mujer hasta que la muerte los separe. La fe en Cristo es igual. Para poder tener realmente a Cristo en el corazón, usted tiene que renunciar a todas sus maneras de ir al cielo para solamente aceptar una sola, y es Cristo Jesús y no más. Renunciar a la religiosidad, a sus obras, para confiar en Jesús, porque solo Jesús es Salvador que lleva al cielo, nadie más. Todos los demás supuestos salvadores llevarán al infierno, pero solo Cristo lleva al cielo. Por eso la salvación es un regalo de Dios para los que creen en Cristo Jesús. Pero en el capítulo 4 del libro de Efesios empieza a hablar ahora del andar de los hijos de Dios. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios en esta tierra? ¿Cómo es el proceder de un hijo de Dios en esta tierra? Y el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 empiezan a hablar de la vida práctica del creyente en esta tierra. Son 3 capítulos, 4, 5 y 6, que usted debe leerlos bien, memorizarlos bien para poderlo vivir bien. Pero es una vida que solamente la vive Cristo en nosotros. No es algo que usted pueda vivir ni que yo pueda vivir. Es la vida que Jesús puede vivir. Miremos este jovencito que está acá. ¿Dejarías que su hijo se venga solo de su casa para el culto algún domingo? No. Pero él está aquí, está en el culto. No vino en sus fuerzas, no fue él el que vino, fue el Padre que él lo trajo. Pero está aquí. La vida cristiana es algo similar. Dios no le pide a usted que usted lo haga. Solo le pide a usted que usted confíe en Él para Él hacerlo. Y Él lo hace posible en usted. Todo lo hace posible. Porque para Dios nada es imposible. Y no hay nada imposible para los que confían en Él. Pero los que se esfuerzan en sus fuerzas y quieren hacer las cosas en su propia manera, fracasarán. Y yo creo que todos ustedes y todos nosotros hemos tenido demasiados fracasos en la vida por intentar hacer las cosas nosotros mismos y a la manera de nosotros. Y al final nos ha tocado humillarnos y darle la razón a Dios y decirle: Señor, hágase conforme a tu voluntad. Como el himno que cantábamos: haz lo que quieras. ¿Cierto? Ayer estábamos ensayando y el hermano que me dice, ¿cierto? El himno 284. Haz lo que quieras. Entonces le dije: ¿le puedo colocar el 290 entonces? Porque no se trata de que Dios te deje a ti hacer lo que tú quieras. Es que nosotros le decimos a Él: haz lo que tú has planeado. Que es distinto. Cuando usted habla de libre albedrío en su vida, está diciendo que Dios ha dejado que usted haga lo que le dé la gana. Y el Dios de los cielos jamás hará eso. Y jamás lo ha hecho. Porque el Dios de los cielos trazó un plan para usted. Y ahora usted y yo tenemos que decirle: Señor, hágase conforme a tu voluntad. Por eso en el capítulo 4 de Efesios empieza con estas palabras, y el apóstol Pablo, después de decirles que la salvación es un regalo de Dios, que Dios nos llamó a nosotros no mereciendo la salvación y que Dios quiso que nosotros fuéramos salvos cuando nosotros realmente no le buscamos, sino que lo matamos. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 1: yo pues,
preso en el Señor, les ruego. Pablo les dice, yo puedo mandarles a ustedes esto, pero no se lo voy a mandar. Yo les quiero rogar. Y la verdad, hermanos, Dios nos está rogando a nosotros todos los días. Él habló una sola vez y Él no habla dos veces, porque su palabra es autoridad y por su palabra ser autoridad usted tiene y yo tengo que hacerlo. Pero Dios ha puesto pastores, evangelistas, maestros, papás, mamás para rogarle a los demás que lo hagamos, porque Él no ruega. Él ya habló. Él ya habló y no va a volver a repetir lo mismo, pero lo dejó escrito para que nosotros lo sigamos leyendo. Y puso autoridad para que lo sigan repitiendo, porque nosotros los seres humanos lamentablemente no aprendemos si no nos lo repiten. Y algunos somos tan tercos que no es suficiente el ruego, sino que también se necesita el dolor, la disciplina para que lo hagamos. ¿Usted le ha hablado alguna vez al hijo? Le dice, hijo, lave la loza, barra, y nada se mueve. Usted va y coge la vara y ¡bum!, de una vez corre. Se necesita las dos cosas. Pero Pablo dice, yo pues preso en el Señor, porque el que está hablando de una vida de gloria, una vida de libertad, una vida de bendición, está preso. Pero no por ser delincuente, está preso por predicar la verdad. Dice, yo pues preso en el Señor, no del gobierno romano, sino que él estaba allí en rejas por causa del Señor y estaba siendo preso del Señor. A él no le importaban las rejas, porque él se sentía privilegiado de estar allí por causa del Señor. Es como dice la Biblia en otro texto, bienaventurados los que sufren por mi causa. Bienaventurados los que son abofeteados por mi causa. Bienaventurados cuando los persigan por mi causa. Bienaventurados cuando hablen mal de ustedes por mi causa. Bienaventurados sois. Pero cuando los cacheteen, los insulten, los regañen por sus pecados, merecido lo tienen. Pero bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, maldigan y hagan toda clase de mal mintiendo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, escuche, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una sola manera de andar correctamente, y esa manera de andar correctamente es como Cristo lo enseñó. Recuerden lo que les he dicho muchas veces en la Escritura o de parte del Señor, es esto. Hay muchas maneras, casi que podríamos decir, hay miles de maneras de hacer las cosas mal. Pero hay una sola manera de hacer las cosas bien. Y no la aprendes en la universidad, ni en el colegio, ni en la escuela, ni en el hogar. La aprendes en la Escritura. Solo en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, guarda de día y de noche este libro, para que todo te vaya bien o te salga bien. Todas las cosas que ustedes ven hechas por el ser humano, por lo general tienen un molde, un solo molde. Y cada molde da una pieza distinta. El molde en que Dios quiere que nosotros andemos es el molde de Cristo, y ese es el molde que es digno. Y dice, ¿digno de qué? Digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno de la vocación. Usted tiene dignidad, hermano, pero esa dignidad no se la da al mundo, no se la da nada de lo que dice el mundo, se la ha dado Dios en Cristo Jesús. Por eso solo los que están en Cristo son dignos delante de Dios, el resto no. Hay delante de Dios los amigos y los enemigos. Delante de Dios existen los hijos de Él y los hijos de Satanás. Delante de Él existen los que Él ha justificado y los que están condenados. Delante de Él están los que han creído en Cristo y los siguen a Él. Y están los demás que han rechazado a Cristo y siguen el mundo y su propia carne. La pregunta es, ¿de cuál de ellos es usted? Porque el ser miembro de una congregación no le hace hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios no lo hace propiedad de una congregación, pero sí lo hace parte del cuerpo de Cristo. Y heredero de la vida eterna por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, en este andar que es digno, vamos a empezar a hablar de lo primero que debemos hacer como parte de ese cuerpo y de ese andar. Es aprender a andar en unidad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les encanta vivir solos? Les encanta andar solos. Porque ese no es el prototipo de Dios. En el prototipo de Dios, ningún ser humano debe estar solo ni andar solo. Porque Dios nos hizo uno en Él. Vamos entonces a mirar este texto maravilloso. En ese andar
en el andar como es digno, en ese andar, que es un andar en unidad, el apóstol Pablo empieza a hablar primero de las cualidades de la unidad. Para que haya unidad, tiene que existir en usted y en mí estas cualidades. ¿Cuáles son? Allí básicamente hay 5 cualidades. Hay 5 cualidades. Y es interesante en este principio. 4, bueno, yo tengo cuántas aquí. Así, 4 allá. La otra la unimos ahora. Estas 4 cualidades están en todo creyente, en toda persona que ha conocido a Cristo. Alcen la mano los que son humildes aquí. Alcen la mano los que son mansos aquí. Alcen la mano los que son pacientes aquí. Y alcen la mano los que tienen la capacidad de soportar a otros en amor. La verdad, tendríamos que alzar la mano todos. Si realmente han conocido a Cristo, deben decir: sí, soy humilde, pero no la practico. ¿Qué es el problema? Soy manso, sí, pero me da por pelear. Soy paciente, pero me sacan rapidito. Soporto a los que yo quiero. Y a veces con rabia. Miren, hermanos, estas 4 cualidades están en todo creyente. Por eso el texto dice: andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice: anden con toda humildad, porque la humildad ha venido a nosotros. Y la humildad tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama? Cristo. La mansedumbre ha venido a nosotros. ¿Y cuál es su nombre? Cristo. La paciencia ha venido a nosotros y su nombre es. Y el amor ha venido a nosotros de parte de Dios y su nombre es Cristo. Entonces la pregunta es: ¿cuántos de ustedes tienen estas 4 cosas en ustedes? Si han conocido a Cristo, sí, si no, no. Pero ahora Dios no nos pide que usted las tenga, nos pide que las usemos, que es distinto. Que las usemos. Alcen la mano los que les cuesta ser humildes. Alcen la mano. Pregunta: ¿qué es ser humilde? La humildad es una actitud de la mente. Es algo de la mente. El orgullo y la humildad son 2 cosas completamente opuestas y las 2 están en nuestra manera de pensar. Pablo dice: cada uno piense con cordura. Y existen 2 maneras de pensar. Con cordura es aquel que piensa humildemente. Y la otra es soberbia. El que es arrogante, jactancioso, vanidoso, perverso en su manera de pensar. Por eso es una actitud de la mente. Es una actitud de la mente. Y lamentablemente quienes no están siendo llenos de la palabra no pueden manifestar humildad aunque quieran. El orgullo mismo de su propia naturaleza nos llevará a actuar. La humildad es una actitud de la mente, no es un sinónimo de debilidad como algunos creen. Algunos creen que ser humilde es ser andrajoso. Ven a una persona ahí toda llena de mugre, llena de ropa sucia, con una casa llena de mugre. Dice: ay, qué persona tan humilde de aquí. No, es una persona asquerosa, cochina en su manera de ser. Eso no es humildad. El ser más humilde es Cristo Jesús, y era el Rey de reyes y Señor de señores. Pero tomó una decisión en su mente de ponerse en una condición similar a los demás para poder ayudarnos a nosotros. El humilde, en su manera de pensar, no se valora por lo que tiene, no se valora por lo que ha ganado, ni por lo que hace. El humilde sencillamente se pone en la condición de otros para ayudar a los otros a hacer lo que se debe hacer. Entonces no es sinónimo de humildad, sino sinónimo de fortaleza para hacer lo correcto. Es la actitud que nos lleva a no pensar en nuestra propia gloria, en nuestro propio bienestar, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, sino aquello que agrada a Dios. Por eso Pablo dice: me he hecho de todo a todos con tal de ganar uno. Y todas aquellas cosas que para mí eran jactancia, y todas aquellas cosas en que a mí me aplaudían, las he estimado como pérdida, con tal de conocer a Cristo y hacer lo que Él me manda. Hermanos, para limpiar un vómito se necesita corbata y saco y un cachaco como este. ¿No es cierto? Pero qué bueno que nos lo pusiéramos para servir. Y decir: aún hasta para limpiar vómitos se necesita honra. ¿O no es así? Porque algunos, porque tienen el cachaco, dicen: no, que me ensucie la ropa. Hermanos, la mejor gloria es humillarnos. Porque el que se humilla, hermano,
puede poner todas sus virtudes a favor del otro y no su ropa sucia para hacer las cosas, sino todo lo que tiene. Todo lo que tiene. ¿Cristo dejó de ser Dios para venir a servirnos? ¿Sí o no? No. Vino con todo su equipaje. Solo una cosa dejó. ¿Cuál? Su gloria. Porque si la hubiese traído nos hubiese matado a todos. Todos. Pero no dejó sus atributos. No dejó su poder, no dejó su omnisciencia, no dejó su omnipotencia. No la dejó. Solo se limitó en el uso de ella para estar entre nosotros como un hombre. Pero con todo su poder estuvo entre nosotros para servirnos. ¿Quién le sirvió a los discípulos? ¿Quién le limpió los pies a los apóstoles? El mismo Dios que los creó. Eso se llama humildad. Humildad. Por eso es maravilloso, hermanos, poder pensar en este principio que tiene que estar entre nosotros para poder vivir dignamente. Si usted y yo no nos despojamos de todas nuestras soberbias y jactancias para ayudarnos los unos a los otros, no podremos vivir en unidad. El pueblo de Dios es un pueblo que en el seno de la iglesia no tiene títulos, que en el seno de la iglesia no tiene curules, en el seno de la iglesia no tiene posiciones, en el seno de la iglesia, ¿qué somos? Hermanos. Estos días nos reíamos aquí con esta pareja, ¿cierto? El hermano Héctor le dice a la hermana Diana, la hermana Diana, el hermano Héctor, mi amor, aquí en el púlpito, ¿cierto? Y él le dice, hermano. Era un chiste focoso, pero es interesante ese principio. ¿En el cuerpo de Cristo son esposos? No. ¿En el cuerpo de Cristo ese muchacho es suyo? No. ¿Qué son en el cuerpo de Cristo? ¿Qué rango tienes en el cuerpo de Cristo? ¿Qué rango tienes en el cuerpo de Cristo? ¿Qué rango tienes en el cuerpo de Cristo? ¿Qué rango tenemos en el cuerpo de Cristo? Hermano. ¿Qué rango? Siervos. Siervos. Y de los más inútiles, o sea, los que pueden ser mandados a hacer lo más vil y menospreciado que se pueda hacer. Por eso se necesita pensar con humildad. El mundo nos da curules para ensoberbecernos y para que la gente nos aplauda. Dios nos da dones para servir. El mundo nos da posiciones para ponernos encima de otros. Dios nos da trabajo para hacer. Por eso se necesita, hermanos, que aprendamos a vivir en unidad. Y si no hay humildad, no hay unidad. ¿Han escuchado? ¿Usted alguna vez ha dicho, yo no estudié para eso? Qué soberbia, ¿no? Y lo triste es que el Señor nos hace beber de lo mismo que nosotros escupimos. Y por eso es necesario, hermanos, que haya humildad entre nosotros. Hermanos, el humilde se agacha. El humilde baja la cabeza, el humilde puede doblar las rodillas, el humilde se dispone a servir a los demás. Y si no hay humildad, no hay unidad. ¿Ustedes han visto cuán difícil es trabajar al lado de una persona soberbia, arrogante, malgeniada, malhumorada o caprichosa o que le gusta hacer lo que ella le gusta? Es muy difícil, hermano, es muy difícil. Y no se puede, al fin le toca uno renunciar. Porque Dios dice, solo sacando el contencioso se acaba el problema. Dios quiere que usted sea humilde, manso, que cedamos. Siempre debemos ceder. Siempre y cuando no sea en lo que Dios manda. En lo que Dios manda no podemos ceder. Porque esos principios son eternos e inmutables, inviolables. Pero en el resto de cosas podemos ceder. Hermano, por favor, ¿se puede correr para acá? Ay, hermano, está en mi silla. Pase por encima. Usted ve que aquí en la iglesia no se da cuenta, pero hay hermanos que echan carabina ahí en la silla. Y los hermanos tienen que hacer esto para pasar por allá. Y tenga cuidado, pase con cuidado, pero no van los pies. Menos mal que aquí no se ve. En Valledupar. Hermano, se necesita humildad de poder separar. Hermano, disculpe, siga. O venga, yo me corro. O venga, yo me paro y siéntese usted. Humildad. Y lamentablemente eso lo hacemos aquí, lo hacemos en la calle, lo hacemos en todas partes.
Y recuerda que la vida cristiana no es una vida de templos, es una vida de 24 horas, es una vida práctica en todo lugar. Hermanos, se necesita humildad. La segunda, ¿qué se necesita para poder vivir en unidad? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre es una cualidad que tenemos todos los creyentes porque tenemos a Cristo, porque es una de las cualidades de Cristo. Recuerda que dice Cristo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Las dos cosas ayudan para bajar la cabeza, las dos cosas ayudan para uno inclinarse ante otro, y las dos cosas son vitales en el servicio. Una persona que no sea humilde ni mansa no es siervo, no lo es ni puede servir. Y lo que hagan no se le contará como servicio y no será agradable a Dios. Lo que usted haga caprichosamente, a regaladientas de mal genio, no agradará a Dios, porque ninguna de esas dos cosas hay humildad ni mansedumbre. La humildad es un asunto de manera de mente. Y la humildad, la mansedumbre, no solamente es una actitud de mente, sino de corazón. La humildad sencillamente cambia con la manera de pensar. Pero para ser manso se necesita un doblegar la manera de sentir. Las dos cosas. Te hago una pregunta así fácil. ¿Cuántos de ustedes son fáciles de montar? ¿Cuántos de ustedes son fáciles de montar? Porque la mansedumbre viene de ese término de amansar. Y volarlos, se amansaban animales para después montarlos. Se amansaban los bueyes para montarlos o para arar. Se amansan los caballos para montar o para cargar. Y no solamente deben doblar la cabeza para el lado que se les incline, deben también sufrir el peso del que va encima. Y eso es lo que la Biblia habla de mansedumbre. Actitud de mente y de corazón. Donde yo sacrifico mi manera de pensar, pero sacrifico mis sentimientos para poder hacer lo que es correcto. ¿Ustedes creen que si Cristo no hubiese tenido humildad y mansedumbre, va a la cruz? Si hubiese dejado golpear como lo golpeamos, si hubiese dejado tratar como lo tratamos, el intocable vino a ser tocable. El inmortal vino a morir. El que nunca padeció necesidades vino a sufrir toda clase de necesidad. El que no debía ser irrespetado fue irrespetado, pues sencillamente porque se humilló y se doblegó. E hicimos con él lo que nosotros quisimos en cierta manera, ¿cierto? La mansedumbre es necesaria para esto. ¿Hay hermanos difíciles de soportar? ¿Pero se pueden cargar en los hombros? Sí, pero para eso se necesita mansedumbre. Lo maravilloso del caballo amansado es que lo puede montar cualquier persona y se le puede cargar cualquier peso. Se le monta un niño y lo lleva, se lo monta una persona que no sabe montar y lo lleva, y se le monta un buen chalán, un mal chalán y sufre. No sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de enjalmar y desenjalmar un caballo, pero muchos caballos cuando se desenjalman se les quitan los aperos, la silla, o a veces están pelados esas costillas. Y lo triste del caballo, le amarran la boca y le amarran la cola, las dos cosas, ¿o no es así? Y anda pelado de las muelas y pelado del rabo también, por cargar algo o cargar a alguien. Pregunta, ¿se queja el caballo? No, porque fue amansado para soportar el peso, la carga que le imponen encima. Y lamentablemente muchos de nosotros, hermanos, cualquier animal no da ejemplo de mansedumbre, no da ejemplo de humildad. Dios quiere que nosotros tomemos la humildad, la mansedumbre y la apliquemos para poder andar como es digno del Señor, porque sin estas cosas no se anda como es digno, sino como es vergonzoso. Muchas de nuestras actitudes son vergonzosas delante de Dios, pero nosotros decimos, a mí me sirve. Pero no es correcto delante de Dios. No es correcto delante de Dios. Sin humildad no hay mansedumbre. Y sin la mansedumbre la humildad no se ve. ¿Ustedes han visto caballos humildes? Un ejemplo maravilloso son los
los del desierto, los camellos. ¿Te han visto cómo esos animales grandes se humillan para que la gente se suba? Y se les suben a veces unos gentes grandes y se paran y se lo llevan. Recuerden en la antigüedad cómo algunos terratenientes usaban los esclavos para subirse al bus y el esclavo tenía que arrodillarse y poner la espalda como escalera para que su amado jefe se subiera al bus, al carro, al coche o al caballo. Cristo se humilló hasta lo más bajo y por eso dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No solamente de apariencias, es de corazón. Porque nosotros a veces somos mansos y humildes de apariencia, pero no de corazón. Por eso somos buenos un ratico, pero el resto no. Y somos buenos y correctos y hacemos lo que nos gusta, pero el resto no. Porque Dios quiere que realmente seamos lo que debemos ser: humildes por naturaleza, mansos por naturaleza, para poder ser pacientes. ¿Qué es paciencia? La paciencia es longanimidad, capacidad fuerte, larga de soportar. La paciencia sencillamente es la cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación sin tomar represalias ante nadie. La paciencia me da a mí la gracia de permanecer en el mismo lugar y de la misma manera y en el mismo estado cuando soy provocado. Pregunta: ¿cuántos no somos pacientes? ¿Cuántos tenemos la capacidad cuando nos mencionan, como dice el santanderiano, nos arrean la madre? Poder decirle: gracias amigo por recordarme a mi mamá hace tiempo que no me acordaba de ella. La paciencia, hermanos, es lo opuesto a la ira. La paciencia te ayuda a ti a no cambiar de estado. El camaleón es uno de los animales que no figuran muy bien la paciencia. Él cambia según el estado del lugar. Depende de donde esté, así se muestra. ¿Recuerdan en el caso de Pedro? Cuando estaba con los judíos se comportaba como judío. Cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil. Un camaleón en pasa. La paciencia me permite a mí ser el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios quiere que nosotros seamos pacientes. O sea, que no abandonemos fácilmente. Nosotros, lamentablemente, nuestra naturaleza pecaminosa no nos pueden hacer nada porque abandonamos. ¿Cuántos de ustedes no han vuelto a un restaurante sencillamente porque no les gustó una menta que le dieron? Le salió un pequeño cabello en una comida y por eso no volvió a ese restaurante, no vuelvo por allá, y empezamos a hablar mal del restaurante todo el mundo. ¿Quiere que le salgan cabellos en la comida? Vaya allá. No podemos soportar nada, no somos capaces de soportar nada. Hermanos, sin estas cosas no hay unidad y sin estas cosas no hay un andar cristiano. ¿Cuál de esas 4 cosas faltaron en Jesús? ¿Cuántas faltaron de ellas? Ninguna. Y no deben faltar en nosotros, hermanos. ¿Y sabe cómo se aprenden estas 4 cosas? En los líos que Dios nos permite vivir todos los días. Por eso le hago la pregunta: ¿es bueno tener problemas? ¿Es bueno tener gente difícil al lado nuestro? Claro que sí, hermanos. Cristo aprendió como hombre todas estas cosas, a desarrollarlas gracias al sufrimiento. 6, 7 hermanos que tenía bien difíciles de soportar, hermanos. Si alguno se queja de sus hermanos, mire los hermanos de Cristo, y Cristo nunca se quejó de ellos. No hay un texto en la Biblia donde Cristo se haya quejado de sus hermanos. Le decían: loco, ¿quieres mostrarte? Vete para Jerusalén. Lo trataron mal, no creían en él. Y no se ve en la Biblia que él jamás haya hablado mal de sus hermanos. Al contrario, después los llamó a ser sus discípulos. Y tenemos a Jacobo, ¿cierto? A Santiago, tenemos a Judas, que son hermanos de Jesús, hijos de María y de José. Hijos de María y José. Al menos tenemos el nombre de esos 2, no sabemos del resto, pero por mínimo eran 6. Por mínimo eran 6 hermanitos que tenía, difíciles de soportar, pero fue paciente con todos. Paciente con su nación durante muchos años.
La nación de Israel básicamente empieza con Abraham, 2000 años atrás de Cristo. Y Cristo la soportó. Y lleva 2000 años después de Cristo y la sigue cuidando a pesar de ser la nación tan rebelde que es. Porque Él es manso y humilde y paciente. Si usted y yo somos mansos y humildes, automáticamente seremos pacientes. Pero no puedes hablar de paciencia si no hay mansedumbre y humildad en nuestro corazón y en nuestra mente. Y dice después, capacidad para soportarnos. Dice el texto, con toda humildad y mansedumbre soportándoos, ¿cómo? Con paciencia. Para podernos soportar nosotros necesitamos paciencia. El que no es paciente no es capaz de soportar a los otros. ¿Cuántas veces se ha sentado al lado de un hermano y la próxima vez no se sienta al lado de él? Dice, no hermano, conforme habla, conforme molesta, conforme ronca, conforme... Cuando lloran los niños, ¿cuántos de ustedes rugen las muelas? Se necesita paciencia para soportar al que está al lado mío. Se necesita la paciencia de Dios. No el aguante de nosotros, sino la paciencia que Dios nos ha dado para soportarnos los unos a los otros. Y la paciencia describe básicamente a la persona que no abandona con facilidad cuando la otra es débil, cuando la otra falla, cuando la otra tiene errores. Si usted abandona fácilmente al que falla, al que se debilita, al que tiene errores, la paciencia suya no está funcionando. Y por el corazón de uno y la mente de uno pasa con algunos hermanos ni verlos, ni visitarlos, ni llamarlos, nada. ¿O no le ha pasado alguna vez así? Al familiar, al vecino, siempre ha pasado por nuestra mente algo así. Pero Dios quiere que seamos pacientes. La persona impaciente no puede tolerar las fallas, los fracasos de otros. La persona impaciente, cuando el otro no está a su altura, corta las relaciones, se pone duro, se pone enjuiciador y se aparta porque es impaciente. Y sin esas cosas no podemos vivir juntos. Usted no necesita tener gente perfecta, necesita humildad y mansedumbre, paciencia y capacidad de soportar para vivir con cualquier persona. ¿O no es así? Así es. Estas 4 cosas se dedican para el vecino que es costeño y pone ese equipo a todas las noches. O para el santanderiano que coloca esa para planchares. Para soportarnos unos a otros. ¿Cómo cree que la esposa o el esposo soporta los ronquidos de su marido o de su mujer? Si no es con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Y a los años le faltan, porque amor, no roncaste, me desperté toda la noche. Ya le hace falta el sonido. Acompañador, ¿cierto? Y no está roncando y lo tocan a uno, ¿será que se murió? Dios hace unos cambios con estas 4 cosas, hace unos cambios de tal manera que el obrar del otro es necesario, ¿no es así? Dios obra, la mayoría de los cambios de nosotros no son cambios, solamente que hemos aprendido a soportar con amor, en paciencia, en mansedumbre y con humildad al otro. Porque el otro sigue siendo igual y a veces peor. Porque nosotros los seres humanos, cuando el otro empieza a soportarnos, entonces nos portamos igual y a veces empeoramos. Porque ya sabemos que el otro ya fue capaz de soportarnos. Pero estas 4 cosas se necesitan para vivir entre hermanos. ¿Es bueno que haya problema entre nosotros? Sí, dice la Biblia, claro que sí. Porque así se demuestran quiénes son los maduros, quiénes los inmaduros, quiénes los aprobados y quiénes los desaprobados, quiénes están creciendo y quiénes se han quedado. Pero también se muestra a veces quiénes han conocido al Señor y no. Quienes viven para sí y quienes mueren para sí. Estas 4 cosas deben estar en nosotros. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. El amor básicamente, hermanos, es esa, digamos así, aunque no se puede hablar directamente así, pero es esa fuerza que gobierna todas las relaciones. Sin amor no hay relaciones. Y recuerden que el amor verdadero no se está hablando de sentimientos pasionales, se está hablando de decisiones, de hacer lo correcto siempre. El amor verdadero es la decisión de siempre hacer lo que es correcto. Si usted ve a una ancianita llegar al templo, subirse al bus y usted decide amarla, ¿qué hace? ¿Qué hace? La ayuda a subir y la deja parada al lado suyo. O le deja el asiento y si usted se va parado.
El amor verdadero hace que yo me sacrifique por los demás. El amor verdadero me hace renunciar a mí, porque a veces tenemos falsa humildad, falsa mansedumbre, falsa paciencia y falsa capacidad de soportar, porque no hay amor. Y es interesante, vamos a 1 Corintios y repetimos esos versículos de 1 Corintios 13, 1 y 2, porque todas estas cosas supuestamente entre los hombres se pueden ver de manera falsa cuando no hay amor. Por eso la humildad del impío, la mansedumbre del impío, la paciencia del impío, la capacidad de soportar del impío es falsa, porque no tienen a Cristo. 1 Corintios dice, si yo hablo todos los idiomas que hablan los hombres, y aún hablo el idioma que hablan los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como un pedazo de metal que cae al piso y resuena, o como un címbalo que sencillamente suelta ruido. Y si yo tengo la capacidad de predicar y entender todas las profecías, entender todos los misterios de la vida, de la iglesia, de la Biblia, y aún tengo toda clase de conocimientos, y aún tengo la capacidad de mover montes de un lado para otro, de sanar personas y hacer cualquier clase de milagros, si no tengo amor, nada. Y si usted es la persona más devota, más generosa, que aún es capaz de vender la casa para darle a los pobres, se queda con hambre por darle comida a los hambrientos y vendes aún sus miembros y quiere regalarlos para que otros vivan y no tiene amor, de nada sirve. Por eso, hermanos, lo que usted haga con mala actitud no agradará a Dios, porque lo que se debe hacer delante de Dios debe ser con amor, y el amor hace lo que es correcto. Por eso los versículos siguientes es muy claro cuando dice el versículo 4, el amor es sufrir. Si usted no paga ningún precio para servir, no es amor y no puede decir que ama. Algunos tienen se aprendieron muy bien el versículo del apóstol Pablo. Hermano, yo no puedo ir contigo, pero de espíritu te acompaño. Qué bueno, ¿cómo me amas? ¿Cómo te sacrificas, oiga? Hermano, tienes una necesidad, pero yo oraré para que alguien te dé. El amor es sufrido. O sea, el amor paga un precio alto, alto, alto para hacer lo correcto. El amor es sufrido. El amor es benigno, o sea, no tiene malas intenciones. El amor no tiene envidia, no busca lo que el otro tiene. El amor no se jacta, no se alaba, no dice aquí estoy, yo lo hice. No se envanece, no se pone sobre otros, no hace nada indebido, solo lo correcto. No busca nada para sí, no busca recompensa de ninguna clase. No se irrita y no guarda rencor contra nadie, como lo hizo Jesús. ¿Usted cree que nosotros como Jesús, que nos estén matando, colgando y despedazando, somos capaces de, Señor, perdónalos? No saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta lo que están haciendo. Están completamente como niños, haciendo lo que no saben. Derrama toda mi sangre y haz que todos ellos sean perdonados. Y después de que yo muera y resucite, tráelos para que sean parte de mí, sean mi pueblo por los siglos de los siglos. Eso es amor. Eso es amor, ese es el amor con que fuimos amados y ese es el amor con que debemos amarnos aquí, afuera y en todo lugar. En el verdadero creyente no hay venganza y no debe ni siquiera pensarla. En el verdadero creyente no debe ni siquiera existir el mínimo pensamiento de sentir algo negativo contra el hermano, porque dejó de amar. Dejó de ser humilde, manso, paciente, o al menos no dejó de hacerlo, al menos dejó de vivir en ello. Porque lo que somos en Cristo nadie lo cambia y nadie lo cambiará, pero el pecado sí hace que nosotros dejemos de vivir en ello y dejemos de disfrutarlo y compartirlo con los demás. Recuerde que una buena luz no dejará de ser luz, pero puede esconderse, puede ocultarse. Y Dios quiere que realmente nosotros vivamos como es digno. Por eso termina Corintios diciendo, el amor, en lugar de guardar rencor y en lugar de irritarse, se goza, pero no de la injusticia, sino de la justicia. Se goza de lo correcto. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque todas estas cosas sin amor son solo humanismo, filosofía humana, pero no verdad. Y Dios quiere que vivamos en la verdad. Así que cuando nos soportamos en amor,
No nos alejamos de otros cuando la relación es difícil, nos acercamos, nos buscamos los unos a los otros. Cuando vivimos en el amor permite que nos soportemos en lo más difícil. Y la verdad, hermanos, amar al que nos ama, eso lo hace cualquiera. Hasta los animales hacen esto tan facilito. Yo creo que debemos aprender mucho de los perros. La mayoría de los perros, uno les da patas, los saca, los golpea y siempre que lo ven a uno se van a lamer en las manos. Levanten la cola y se le humillen a uno para que uno les ponga la mano encima de la cabeza. ¿O no es así? Y de hecho de ahí viene la verdad, el origen de la palabra adorar. ¿Qué es adorar? Postrarse delante. Pero el significado más profundo de la palabra adorar es lamer la mano del amo, como el perro lame la mano de su amo. ¿Se sabe que casi siempre el perro viene a lamerle a uno la mano? El perro viene todo contento y es a subírsele a uno a la pierna. Y no es tanto que lo alce, es que uno le ponga la mano para él lamerle la mano a uno. De ahí viene el principio que viene básicamente en la Iglesia Católica con el Padre, el Santo Papa y los grandes cardenales. Ellos ponen la mano para que los demás se la laman. De ahí viene el término adorar. Hermanos, qué maravilloso es aprender a ser humilde, manso, paciente y aprender a amar, soportando los unos a otros. Y sin estas 4 cosas no hay unidad, ni en el hogar, ni en la iglesia, y en ninguna parte. El mundo no puede practicar esto, pero nosotros sí. Nosotros sí. Y Dios requiere en nuestro andar estas 4 cosas para poder vivir como uno. Mire, hermano, quiero que entienda esto, y espero que lo entienda de una sola vez para siempre. Usted no puede vivir separado de los demás. No puede. Y si lo hace, está siendo rebelde a la naturaleza propia que Dios nos dio y va a traer consecuencias sobre su vida y sobre las que le rodean. Dios no nos diseñó para ser independientes. Dios no nos diseñó para vivir solos. Dios nos diseñó para ser de un solo cuerpo. Y usted recuerde que usted solo es útil cuando está sirviendo al que está a su lado. Mientras tanto no. Mientras tanto no. Mientras tanto sigue siendo inútil y no estará glorificando a Dios. Por eso Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. Sí, juntos, pero ¿cómo? En armonía. Y para uno estar en armonía debe estar haciendo algo con el otro, realmente haciendo lo que debe hacer. Casi la mayoría de maquinarias trabajan, todas sus piezas trabajan en armonía. Son armónicas. El movimiento que Dios nos dio a nosotros es armónico. Trata de caminar de frente sin que los pies cojan la armonía del movimiento. Por eso cuando le amarran a uno los pies, le toca tomar la decisión de no caminar en la armonía, sino saltar. Los dos al mismo tiempo, porque si no se va al piso. Trate de caminar con las manos atadas. ¿Qué le pasa a usted? Se cae también. Y no puede moverse. Necesita una armonía en los brazos. Necesita uno adelante y el otro atrás. Camine con los 2 brazos moviéndolas adelante y después los 2 brazos atrás. A ver cómo le va. Todo marcha en armonía. Nuestro corazón tiene un ritmo armónico. Nuestros ojos se mueven armónicamente. Nuestro estómago trabaja con armonía y un ritmo constante. Todo nuestro ser es armónico. Los únicos que a veces no somos armónicos somos nosotros en nuestras relaciones, que no trabajamos en equipo. Al mismo tiempo, haciendo cada uno lo que le corresponde hacer de la manera que está siendo establecida, pero con estas 4 cosas: con humildad, bajando la cabeza, pensando correctamente a favor del otro, con mansedumbre, soportando lo que sea. Mire, hermanos, el que es manso soporta los tratos que le den, no importa si es maltrato, lo soporta. Recuerden lo que estuvimos estudiando con el hogar cristiano. Todos nosotros tenemos que tomar la decisión de soportar el maltrato sin estar de acuerdo con él. Tenemos que aprender a soportar el maltrato sin estar de acuerdo con él, pero tenemos que tomar la decisión de no maltratar a nadie. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones de soportar a los hermanos sin importar lo que le hagan? Pero han tomado la decisión de no maltratar a nadie sin importar lo que le hagan. Son decisiones que nos toca tomar. ¿Cuántos hemos tomado la decisión de amar a todos sin que nos amen?
La decisión de hacerles bien sin que nos hagan bien. La decisión de dar sin pedir. De lo contrario, no seremos capaces de vivir en unidad. Y si cada uno toma esas decisiones, vivirá al lado del otro sin importar lo que el otro haga. Y podrá darle al otro sin importar lo que el otro le devuelva. Y si cada uno toma esas decisiones, nunca nos haremos daño los unos a los otros. Y si algún día lo hacemos, entonces nos soportaremos y podremos ayudarnos mutuamente. Dios quiere eso. Pregunta, ¿es difícil hacerlo? No lo es. Porque si Él lo hizo, lo hace en nosotros. Y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. En estos momentos, estos niños, una de las felicidades de este niño es estar en los brazos de su mamá. Pero va a llegar el día en que se va a creer capaz. Y ya no va a querer que la mamá lo hace. Pero va a ser un perjuicio para él. En esta edad quiere que lo lleve uno de la mano, pero también ya este muchacho está tomando la decisión de que su papá lo suelte y que no lo agarre, que lo deje correr para su propio perjuicio. ¿Cuántos de nosotros creemos que ya podemos andar solos? Creemos que ya no necesitamos a los demás, creemos que somos autosuficientes. Hemos perdido la humildad, la mansedumbre, la paciencia y hemos dejado de amar. Por eso Dios quiere que aprendamos esto y que lo vivamos en nuestro diario vivir. Ahora, hay unas razones. ¿Por qué? ¿Por qué debemos aprender a vivir así? Mire lo que dice la siguiente parte del capítulo 2 del libro de Efesios. Volvamos allí, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice: con toda humildad de mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, a otros en amor. Dice, solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un mandato aquí ante estas 4 cosas. Estas 4 cosas nos ayudan a ser ¿qué? Solícitos. ¿Qué significa la palabra solícitos? Ser pronto, estar dispuesto, ser apresurado, diligente. La mayoría de nosotros somos apresurados para armar problemas, solícitos para pelear, urgentes para hablar, pero malos para guardar la unidad. Recuerden que dice la Biblia: todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Y el mandato de Dios en la unidad es que todos debemos ser solícitos ¿en qué? En guardarla, no en buscarla ni en tenerla, porque ya la tenemos, por lo tanto no debemos buscarla, solo tenemos que guardarla. ¿Y cómo la guardamos? Con las 4 características antes: con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Con amor. Esas 4 cosas nos ayudan a ser solícitos en guardar la unidad. Si usted no pone en práctica, si nosotros no ponemos en práctica estas 4 cosas, no seremos solícitos en guardarla, sino solícitos en dañarla. Y hay hermanos que son muy buenos para dañar cualquier cosa. Pero Dios nos manda a ser motivo de unidad. En el motivo de unidad usted no debe ser una persona que se enoje, que se irrite, que se moleste y que tome sus propias decisiones caprichosas. No puede, hermano. Como hijo de Dios, ¿para qué tiene permiso? A ver, ¿para qué tiene permiso como hijo de Dios? Para una sola. Para obedecerle a Dios, no más. Para eso pues nos diseñó y para eso tenemos permiso. Obedecerle a Él. Y así debemos estar dispuestos a obedecer, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y con aquel que no esté de acuerdo, no se enemiste, no se ponga en pleito, no se enoje, no se moleste, no cambie con él. Solo enséñele la verdad con amor. De la misma manera, enseñe la verdad con humildad, enseñe la verdad con mansedumbre, enseñe la verdad con paciencia y enseñe la verdad con amor. Y si no, espere y siga siendo usted buena persona con él. Pero no cambie. Porque entonces ha dejado de vivir de la manera que Dios quiere. Ha dejado de vivir dignamente. Así que es una manera nueva de poder hablar con el hermano, o con la esposa, con el vecino. Cuando la esposa se enoja y dice: amor, has dejado la dignidad. En lugar de decirle otra vez molesta, eso la va a molestar más. ¿Cierto? Amor, has dejado de actuar con dignidad.
Y ya podía preguntar, amor, ¿qué se me fue? ¿La humildad, la mansedumbre, el amor, la paciencia? Yo creo que las 4. Esta es la orden. ¿Por qué? Vamos a mirar las razones del por qué. En el versículo siguiente, los versículos 4, básicamente hasta el versículo 6, da el porqué de la unidad. ¿Por qué nosotros tenemos que guardar la unidad, vivir en unidad y luchar de manera solícita para vivir en ella? Básicamente hay 7 razones aquí en estos versículos 4, 5 y 6. Primero, dice el texto, porque somos un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. La religión ha dividido la iglesia en muchas iglesias. ¿Pero cuántas iglesias tiene Cristo? Una. ¿Cuántos cuerpos tiene Él? Una. ¿Y cuántas cabezas tiene el cuerpo? Uno. Un solo cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo, no muchos. Todos los creyentes en cualquier mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier rebaño, si realmente han creído en Cristo, son miembros del mismo cuerpo. ¿Y cómo debe llamarlos ustedes entonces a ellos? Hermanos. ¿Debe ayudarlos? ¿Usted debe ayudar al pentecostal? ¿Sí o no? Sí, al que ha creído en Cristo sí, al que no, hay que compartirle de Cristo. Al hermano de la iglesia aquí, mencionemos aquí unas congregaciones aquí. Tenemos Ríos de Gloria, tenemos el Redil, Adventista, Alianza, ¿qué más tenemos? Centro de Fe y Esperanza. ¿Los que están allí ya han creído en Cristo son sus hermanos? Sí. ¿Necesitan su ayuda? ¿Necesitan el servicio suyo? ¿Necesitan que sea humilde, manso, paciente con ellos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque son miembros del mismo cuerpo. Son miembros del mismo cuerpo. Una vez me dijo un pentecostal, me dijo, en el cielo si ustedes entran, serán los que nos lustren los zapatos. Yo le dije, será un privilegio ser su siervo allí. Si Cristo le lavó los pies, ¿yo por qué no le voy a lavar los zapatos? A limpiar los zapatos. Hay menos suciedad en limpiar un zapato que en limpiar unos dedos mugrosos. Será un privilegio servirle allí. Mientras tanto, ¿en qué le puedo servir aquí? Hay mucha soberbia en nosotros, hermanos. Dios nos hizo un pueblo distinto porque nos dio a su Hijo. Así como Dios hizo un pueblo distinto a Israel porque le dio sus leyes. Lo que nos hizo distintos es que Él está en nosotros. Y eso debe verse en nosotros para con lo de ellos. Y eso es importante. Alguien me decía estos días, si realmente usted dice que conoce a Cristo, entonces debe ayudarme en lo que yo necesito. Y dije, no, hijo. Le voy a dar lo que realmente necesita la palabra del Señor. El resto tendrá que ganárselo con el sudor de su frente. Porque Dios no me manda ayudar a todos los que me piden ayuda, sino a aquellos que realmente lo necesitan, y usted necesita aprender a trabajar. Pero primero necesita conocer a Cristo. ¿No les gustó? Pero realmente tenemos que aprender a amar de verdad. Un solo cuerpo. Además, ¿qué más? ¿Un solo qué? ¿Cuántos es? El espíritu que está en el hermano de la alianza, el pentecostal, el cuadrangular, aquellos que han conocido a Cristo, ¿es distinto al de nosotros? No. Dicen que los bautistas no tienen el Espíritu Santo porque nosotros no hacemos brulla, ni brincamos, ni sudamos en los cultos. El Espíritu que está en usted es el mismo que está en mí y está de manera completa, al 100. Usted no tiene más espíritu que yo, ni yo más espíritu que usted. Tenemos todos la misma medida. Lo que Dios nos ha dado distinto son dones distintos. Dones distintos, capacidades distintas. Y algunas de esas capacidades Dios ha querido que se perfeccionen en el proceso. No hay sino un solo espíritu para todos. Sin importar la denominación, sin importar lo que sea, hay un solo espíritu y es el mismo espíritu de Dios. El único espíritu, el que estuvo en Cristo y está en nosotros, que es único por los siglos de los siglos. Y el que nos va a presentar delante de Dios perfectos. Además, aparte de un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿qué más hay? Una sola esperanza. ¿Cuántos destinos hay para el creyente? Uno. ¿Cuántas ciudades hay para el creyente? Una.
Un solo lugar para todos, el cielo. Bueno, la verdad el cielo es un ratico nomás. Es un ratico porque vamos a ir al cielo un ratico a ser evaluados y casados. Después volvemos a la tierra porque Dios dijo muy clarito: los he creado para vivir sobre la faz de la tierra. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Así que los que quieren escapar de esta tierra van a volver. Pero ya con el Señor. Una sola esperanza. Un solo Señor. Todo el que cree debe admitir y obedecer al único Señor que tiene. Y su nombre es Cristo Jesús. Me alegran esas palabras de Pablo cuando creyó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es una de las cosas que usted debe escribir en una hojita bien visible y la pone al frente de su cama o en el techo. Cada vez que usted abra los ojos, diga: Señor, ¿qué quiere que yo haga hoy? Para que no se levante con la disposición de hacer lo que usted ha planeado, sino lo que el Señor tiene. Y si te place, Señor, permitirme hacer lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Pero hágase lo que tú quieres. Si Él es el Señor, escuche, si Él es el Señor, ¿tiene usted permiso de planear? No. ¿Pero Dios le deja planear? Sí. Es interesante. Pero sus planes deben estar sometidos a su voluntad y dispuesto a que Él se los cambie a cualquier hora. A cualquier hora. Porque lo que Él ha planeado es lo que usted realmente necesita y lo que realmente va a ayudar a todos. Una sola fe. ¿Cuántas maneras tenemos para ir al cielo? Una sola. ¿Cuántas palabras Dios nos ha dado? Una sola. Una sola confianza personal en Cristo Jesús. Hay una sola manera de hacer las cosas correctamente como Dios lo ha dispuesto. Y una sola manera de identificarnos con Él, en vida o en muerte. En vida nos identificamos básicamente en Cristo, porque todos fuimos llevados en Cristo, crucificados en Cristo, sepultados en Cristo y resucitados en Cristo. Y todos tenemos una sola manera de identificarnos con Él públicamente, es bajando a las aguas. Y hablando de eso, hermanos, recuerden que si Dios lo permite, el primer domingo del próximo mes tendremos bautizo. Necesito saber quiénes no se han bautizado porque hay que echarles agua. En la iglesia de Dios no debe existir ningún creyente, o más bien ninguna persona que ha creído que no se haya bautizado. Porque la manera de mostrar que he creído es bajando a las aguas. Al bajar a las aguas digo: yo he muerto con Cristo. Al salir de las aguas dice: yo he resucitado con Cristo. Y mientras que lo tenemos allá, está muerto. Pero resucita es una manera figurativa de mostrar que soy del Señor. Así que, hermanos, los que aún no han bajado a las aguas, por favor, nos avisan, porque tenemos que programarnos para el primer domingo de marzo, con la gracia de Dios. Después del almuerzo nos vamos, almorzamos aquí y los que van a bautizar los llevamos, y los que quieran ir, consigan carro y miren con quién van. Porque la idea es que vamos a bautizar, pero a veces es difícil ir con todos, pero los que se dispongan podemos ir. Los que tienen carro, hablen con los hermanos que quieran ir, vamos, y dispongan sus carros también para estar juntos y ser testigos de la fe de nuestros hermanos. Y por último, un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay sobre la tierra? Uno solo. ¿Cuántos se han inventado? Muchos, pero hay un solo Dios verdadero. Y su nombre es Elohim, que es el nombre que los identifica a ellos tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim, el Dios Trino. Elohim, el Dios Trino. Ese nombre identifica a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Elohim, el Dios Todopoderoso. Y es interesante, muestra 4 cosas aquí en el versículo que es Él. Primero, que es Padre. Eso habla de una relación familiar. Solo hay un Padre. ¿Cuántos padres tenemos nosotros? Uno solo. A Él debemos dirigirnos en oración y en todo, y a Él es el que debemos obedecerle. Segundo, que está por encima de todos. Habla de su señorío, su supremacía, su gobierno universal sobre todos. Él está por encima de todos. Por eso no colocó el cielo debajo de la tierra, sino encima de ella. Y aún dice la Biblia: las nubes las puso por encima de nosotros y las nubes nos gobiernan. Llegan las nubes y se digo: y como que va a llover, usted no puede hacer nada, que le caiga el agua sobre encima. Si el agua va por debajo, usted puede subirse en la silla y dejarla pasar. Pero si viene de arriba, escóndase, hermano, o déjese bañar, porque lo gobierna. Él es Padre, Él está por encima de todos y actúa por todos. Es interesante este principio.
No hay un ser humano que actúe independientemente o que tenga la facultad de hacer algo por sí mismo. No lo hay. Él es el que actúa por todos. Todo lo que se hace, todo lo que se ha logrado debajo de la tierra, ¿quién lo ha hecho? Dios. Así que, ¿qué tiene usted? Ay, Señor, esta casita que yo hice, tanto trabajo, si tú me vas a quitar la vida. Usted no la hizo Él. Que la hizo contigo fue otra cosa. Y que se la prestó un ratico para que la usara es otra cosa. Es de Él. Y Él se la puede entregar a quien Él quiera. Todo lo que está hecho debajo de la tierra lo hizo Él y lo hizo para Él. Así que no hay lugar para la autoglorificación ni para alabanza propia. Lamentablemente, esa es la mayor causa de divisiones, es la jactancia. La mayor causa de división entre nosotros es la jactancia nuestra. Y el decir, yo eso puedo hacer mejor o yo lo hago mejor. Nos dispongamos y lo hacemos entre todos. De la mejor manera, sí. De la mejor manera, sí. Y al final dice que es un solo Dios que vive en todos por medio de su santo Espíritu. Él vive en todos porque a todos nos dio el hálito de vida. Pero no mora en todos, solo en aquellos que creen en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, 4 cosas que nos llevan a la unidad y 7 razones para estar unidos. Suficiente para dejar de luchar por nosotros y renunciar a nosotros para vivir como un solo cuerpo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a vivir en unidad y que usted o yo no seamos causa de tropiezo, ni de daño, ni de motivo de desbaratar las cosas por nuestra mala actitud. Y en aquellos hermanos que hemos pecado, perdónenos. Y en aquellos que sus hermanos han pecado, perdonémoslos. Porque ahí es donde aprendemos a poner en práctica la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. En las dificultades suyas, en las dificultades mías, es donde nos entrenamos en esto. Así que qué bueno ser parte de una familia que pelea también, pero que no permanece peleando. Una familia que tiene problemas, pero no vive en problemas. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer lo correcto. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el privilegio de escudriñar las Escrituras y aprender, Señor, de ti, andar como el digno de ti, como Cristo Jesús anduvo, como tú lo has planeado para nosotros. Padre, tenemos que reconocer que hemos pecado. En lugar de ser humildes, hemos sido orgullosos, soberbios, en muchas cosas. En lugar de ser pacientes, hemos sido, Señor, interperantes, crueles, vengativos. En lugar de ser pacientes, hemos abandonado, nos hemos irritado y hemos dañado. Y en lugar de amar, hemos buscado nuestro propio beneficio. Por lo tanto, Dios, nos acercamos a ti conscientes de nuestro pecado, pero agradecidos por tu perdón en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hacernos conscientes de las cosas. Ahora rogamos que nos dé la gracia de cambiar y ver cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.